Bienvenido al video de esta semana. Estaremos trabajando con el tema de la lectura 5, funciones trigonométricas y funciones circulares, seno y coseno. Para empezar definiremos lo que es circunferencia unitaria. Llamamos circunferencia unitaria a la que tiene su centro en el origen del plano cartesiano y su radio tiene como longitud una unidad. Como podrás ver en pantalla, tenemos una circunferencia que el centro de esta circunferencia es también el centro u origen del plano cartesiano y su radio tiene una longitud con valor 1. Como podrás observar en la figura, se forma un triángulo rectángulo formado por los puntos O, A y P, y el cateto opuesto al ángulo está formado por la sección PA y el cateto adyacente al ángulo es el que está formado por los puntos OA. El triángulo formado por los puntos O, A y P es un triángulo rectángulo. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, de forma que nos quedará que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Recuerda que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, o sea c al cuadrado, es igual a la suma del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, que en este caso podemos sustituir los catetos A y B por los lados formados de X y Y. Y como ves en el triángulo, la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, al sustituir, nos quedaría como aparece en pantalla. Y al elevar 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por lo tanto, podemos demostrar que efectivamente la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 aplica en las circunferencias unitarias. Ahora que ya definimos qué es una circunferencia unitaria, a partir de ellas definiremos las funciones circulares y para esto utilizaremos la misma figura del ejemplo pasado. La primera función sería seno del ángulo, que como ya sabes es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y si observas la figura, el cateto opuesto para este caso es el segmento formado por los puntos P y A. Y la hipotenusa es el segmento formado por los puntos O y P, y el segmento PA es igual al valor de y el segmento OP o hipotenusa es igual a 1. Por lo tanto, al hacer la división de Y sobre 1 nos quedaría Y. Entonces podemos decir que seno del ángulo es igual a Y. Ahora veamos el caso del coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. El cateto adyacente está formado por el segmento del punto O al punto A y la hipotenusa estaría formada por el segmento del punto O al punto P. Y al sustituir podemos decir que el segmento OA es igual a X y la hipotenusa o segmento OP es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría que coseno del ángulo es igual a X sobre 1 y al hacer la división nos quedaría X. Entonces, coseno del ángulo será igual a X. La última función es la tangente del ángulo, que esta se define de la división del cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. Y como podrás notar, el cateto opuesto es el que va del punto P al punto A y el cateto adyacente el que va del punto O al punto A, que también podemos representarlo como el valor de Y sobre el valor de X, de forma que nos quedará que tangente del ángulo es igual a la división de Y sobre X. Y por último, como podrás notar, Y es igual a seno del ángulo y X es igual a coseno del ángulo. Entonces podemos decir que tangente del ángulo también es igual a la división de seno entre coseno. Para finalizar este video, veremos las características de la gráfica de la función de seno y de la función de coseno. En pantalla aparece la gráfica de la función seno y su primer característica nos dice que es creciente entre 0 y 90 grados. Y como podrás ver, efectivamente la gráfica crece entre 0 y 90 grados. Y también dice que es creciente entre 270 y 360 grados. En el segundo punto dice es decreciente entre 90 y 270 grados. Y como podrás ver observando la gráfica,
Esto también es correcto. El punto número 3 nos dice que los valores son positivos entre 0 y 180 grados. Y esto lo podemos ver con los valores que obtienen y que son positivos. En el punto número 4 nos dice que es negativo entre 180 y 360 grados, que como podrás ver también es cierto, ya que su desarrollo es negativo en el eje Y. Por último, nos dice que tiene un periodo de 360 grados o 2 veces pi. Y esto también es correcto. Recuerda que un periodo es la vez en que se repite el comportamiento de la gráfica. Y en este caso, el periodo va de 0 a 360 grados, donde la gráfica sube y después baja. Y el siguiente periodo empezaría en 360 y terminaría en 720, que es donde el patrón se volvería a repetir. Ahora analicemos las características de una función coseno, que es la que aparece en pantalla. Como podrás observar, las funciones se parecen, pero a diferencia de la función seno, coseno no toca el punto 0 en el eje Y, sino que lo toca en el punto 1. La primera característica nos dice, toma valores entre -1 y 1. Y esto lo puedes observar en el eje de las Y, que como verás toma valor 1 positivo y 1 negativo durante todo el comportamiento de la gráfica. También nos dice que es decreciente entre 0 y 180 grados. Y como podrás ver es correcto, ya que la gráfica decrece hasta llegar a 180 grados. Y es creciente entre 180 grados y 360, que como verás continuamos trazando el comportamiento de la gráfica y a partir de 180 empieza a crecer hasta 360 grados, donde de nuevo empezaría a decrecer. En el punto número 4 nos dice que es positiva entre 0 y 90 grados y también es positiva entre 270 y 360 grados, que como podrás ver también es correcto, ya que su comportamiento en esas dos secciones está dentro de los valores positivos en Y. Y nos dice que es negativo entre 90 y 270 grados. Y si observamos la figura, esto también se cumple, ya que los valores quedan con respecto al eje de la Y. El último punto nos dice que tiene un periodo de 360 grados o 2pi, que esto también es igual que en la gráfica del seno. Como podrás observar, el patrón de la gráfica empieza en 0 grados y termina en 360 grados, que es la sección que está sombreada en color morado. Y si continuamos la gráfica, el patrón se volvería a repetir a partir del 360 grados y tendría su siguiente periodo hasta 720 grados. Ahora que ya conoces las características y el comportamiento de las funciones seno y coseno, realiza las actividades 1 y 2 que aparecen en la página 249 de tu guía didáctica. No olvides que para graficar primero debes obtener la tabla de valores, que en este caso, las funciones seno y coseno, utilizarás los ángulos 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360 grados. Y tus gráficas quedarán similares a las que viste en este video. Recuerda que al terminar tus trabajos, es importante que los envíes para que sean calificados y tomados en cuenta como parte de tu calificación. Por último, no olvides responder el cuestionario sobre el tema visto en este video que se encuentra en la plataforma de Edmodo. Una vez que hayas resuelto los problemas de práctica que mencioné en el video, es importante que los envíes para calificar. Si estás viendo esto en una computadora, dentro de la plataforma, ubica la asignación y en la parte superior derecha el botón Abrir. Entras en Abrir y en la parte izquierda está el botón Adjuntar. Ahí se te va a desplegar un menú en el cual vas a seleccionar el método por el cual vas a adjuntar los archivos que desees enviar. Aquí es importante que sepas que puedes adjuntar más de una imagen. Ya que los hayas terminado de adjuntar, tienes que dar clic en donde dice
entregar asignación y en ese momento tu asignación quedará terminada. Ahora, si estás viendo esta asignación tú en un celular, ubica en la parte de abajo de la pantalla donde dice ver asignación y ahí te desplegará una ventana que en la parte de abajo tiene la opción de entregar asignación. Vuelves a entrar ahí y te va a desplegar la opción para adjuntar. Una vez que hayas terminado de adjuntar todas las imágenes que vas a enviar para calificar, en esa misma pantalla, en la parte superior derecha, se encuentra el botón entregar. Seleccionas entregar y con eso tu asignación quedará terminada.